Historias y crónicas de Cuerámaro, Guanajuato, México. Hoy día 25 del mes de febrero del año 2017, hablaré de lo que fue una grande hacienda en el rancho de Tupátaro, municipio de Cuerámaro, Guanajuato, México. La palabra Tupátaro es de la cultura purépecha, que significa lugar de tules anchos. Por lo que, sacando la conclusión que el rancho de Tupátaro ya existía cuando los purépechas dominaron toda esta región. Según la historia sabemos que la hacienda de Tupátaro ya existía en el año de 1546. Ya estaba en grandes desarrollo de prosperidad en manos del dueño primitivo de esta hacienda, que fue el señor don Juan Villaseñor y Orozco, que tenía varios hijos y muchos descendientes muy importantes de aquella época. La hacienda de Tupátaro tuvo muchos dueños, de los que se conocen fue la familia Mariscales de Castilla en los años 1746. Luego fue vendida en 12,000 pesos al señor Pablo García, que fue alcalde ordinario de la ciudad de Celaya, Guanajuato, México. Este señor García logró en pocos años que la hacienda valiera mucho, porque dicha persona la trabajó mucho y no solamente la dedicó a la ganadería, también al cultivo de cereales y de hortalizas. La hacienda tenía mucha tierra de diferentes calidades. Para darnos una idea, la hacienda de Tupátaro llegaba sus tierras hasta gran parte del estado de Michoacán. Se sabe, según datos, que en el año de 1767, en esa época, las medidas estaban en caballerías. Una caballería tenía, o se considera, de 44 hectáreas. Así que, fijándose cuánta tierra era en que damos a conocer. La hacienda de Tupátaro en el año de 1767 tenía 5 caballerías de terrenos de riego para trigo, 35 caballerías de terrenos de temporal para siembra de maíz, más 44 caballerías para la siembra de trigo, 42 caballerías de terreno de agostadero. En el año de 1854, los habitantes del rancho de Tupátaro fueron azotados por una epidemia del cólera morbus, presentándose 160 casos graves, de los cuales fueron muertos 54 personas. Las personas de ese rancho decían que dicha enfermedad era producida por comer mucha calabaza, pero un doctor facultativo que mandó el gobierno federal de México descubrió que dicha enfermedad del cólera morbus fue por una mercancía que llegó de México, del Distrito Federal, contaminó el agua que los vecinos tomaban. La hacienda de Tupátaro del municipio de Cuerámaro, Guanajuato, México, fue trascendida para la Revolución Mexicana, utilizando como fuerte de contención
y detener las guerrillas a principios del siglo XVIII. La hacienda de Tupátaro dio mucho trabajo a los campesinos, ya que su propietario, don Carlos Marquesusa, de origen francés, trabajó mucho en la hacienda de todas las clases que tenían para su cultivo. El casco de la hacienda era su construcción de grandes cuartos, un gran patio, portales y una capilla en la cual se veneraba el patrón San Miguelito de Arcángel. Y en el patio de la hacienda se hacían un jaripeo cada año, el día 29 de septiembre, día de San Miguelito. Tenía una escuela de las llamadas artículos 123 para los niños de los trabajadores de la hacienda. También tenía personal que cuidaba día y noche, armados con rifles, para defender la hacienda de guerrillas y bandoleros que pretendían robar la hacienda. La hacienda llegó a tener mucho ganado bovino, caprino, equino y porcino, de la más fina calidad de aquella época. También ganado bravo para las corridas de plazas de toros. La hacienda de Tupátaro tenía muchos manantiales de agua para regar las tierras y una agua termal para bañarse. El francés don Carlos Marquesusa casó con doña Guadalupe Alcocer, los cuales trabajaron mucho, así como para evitar fueran asaltados y despojados los grandes terrenos que producían mucho grano o alimento que eran para alimentar todo el personal que trabajaba en la hacienda y vender el sobrante a diferentes lugares. La hacienda tenía una gran muralla de adobe, tabique y piedra, como el matrimonio de Carlos Marquesusa y doña Guadalupe Alcocer tuvieron familia, por lo que los últimos dueños de la hacienda fueron los Alcocer. El señor José Alcocer Pulido regaló en una esquina al al poniente del casco de la hacienda, para que el patrón San Miguelito fuera sacado del casco de la hacienda y puesto en una iglesia que todos los vecinos construyeron, y se instaló la imagen de San Miguelito en este lugar. Esto sucedió más o menos en 1961, el 20 de septiembre. Y para el día 29 de dicho mes ya se veneró en dicha iglesia, que fue improvisada, pero es la de iglesia únicamente para adorar al patrón San Miguelito Arcángel, que ya tenía muchas décadas en la hacienda o en el casco de la hacienda de Tupátaro. Es importante, tenía que el casco de la hacienda fueran construidos unos fortines o garitones. Se consideran, fueron construidos un 19 de diciembre del año 1912, ya que cada rato las guerrillas revolucionarias pretendían apoderarse de la finca. La historia nos dice que por la hacienda de Tupátaro pasaron grandes personalidades como héroes, don Miguel Hidalgo y Agustín y
don Francisco Javier Mina, el que fue fusilado en un cerrito al poniente del rancho de San Gregorio. El cerrito se llama Belbellaco. También pasó el revolucionario, el padre Torres, que tiene la cueva ubicada en el Cerro del Fuerte o de los Remedios. La hacienda de Tupátaro tuvo en las últimas épocas de la hacienda al señor Gustavo Pedrero como administrador, ya que los dueños Alcocer radicaban en México, Distrito Federal, y al hacerse cargo la familia Alcocer de la hacienda, decayó mucho en virtud de unas malas administraciones, como sufrió también los repartos agrarios a los ejidos en materia agraria. Ahora ya la hacienda está destruida y su casco solamente quedan ver toda la construcción que son testigos mudos de aquella gran hacienda de Tupátaro. En esta hacienda trabajaban muchos campesinos, ya por su grande extensión de terreno, dichos de diferentes calidades. La hacienda tenía mucho trabajo, aún que se sabe que los salarios eran muy bajos, pero así vivían con mucha pobreza, pero en esa época era lo único que había el trabajo del campo. Los datos que se conocen fueron investigados para ser ajustados a mejor veracidad. Gracias por su atención y te invito a continuar conociendo algo de la historia de esta región de Cuerámaro, Guanajuato, México. Facebook, Juan Gong o YouTube.